Morning. Today I'm reading from 1 Peter, chapter 2, verse 11. Okay, I'll trust that you've found that in your Bible. Good, thank you. Dear friends, I urge you, as aliens and strangers in the world, to abstain from sinful desires, which war against your soul. Live such good lives among the pagans that, though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day he visits us. Moving to verse 18. Slaves, submit yourselves to your masters with all respect, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh. For it is commendable if a man bears up under the pain of unjust suffering, because he is conscious of God. But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed, for you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. Thank you, Neil. Thank you, Bob, for leading us. Buenos días, gracias Neil, Bob, todos los que nos dirigieron en esta mañana en la alabanza. Bienvenidos hermanos vía online. What Neil read to us this morning, Lord willing, will Buenos be días hermanos que están vía online. this morning. Esta mañana I've been doing this a lot lately, but give us talk with us. Talk vamos to a us. hablar de Gotta algunas talk about some cosas things. importantes. I very much felt in my heart this week the need to Sentí en mi be corazón a la watchman necesidad on the wall and to sound de the alarm. sonar la alarma y ser un vigilante let the church know what is que going on. le What is it avise that a la we are iglesia lo que facing? está What is it that we are sucediendo en dealing with? estos tiempos. So, Heavenly Father, Así que vamos a orar para we comenzar. just humbly bow our hearts Padre before you. Celestial, humildemente estamos We've been delante de ti. reminded already this morning En esta mañana freedom that is hemos quickly disappearing. A window that is estado closing. alabándote, Señor, y a pesar de esta The world is libertad que estamos perdiendo y de Lord, you know los all cambios about que se están dando Part of your plan. en este mundo, Señor, sabemos And I que pray todo that es we parte would de tu fix our plan eyes onto y te your pedimos word, que nosotros podemos which estar shows us the way enfocados en ti, when que tú nos muestres el camino things change, Lord. y cuando las It cosas breaks us out of our tendency to just be cambian. in autopilot and Muchas go veces through routine. nosotros Lord, when things change, it vamos forces us con to la corriente lift up y our entramos en esa eyes rutina, pero and Padre, look tu to you palabra for dice que direction, cuando look estas to cosas you for the sucedan, next step. volteemos los ojos a ti y To look busquemos to you dirección to make de sense ti, out of what is going on around que tú nos us. des sentido a lo que está Thank you sucediendo for your alrededor de word that nosotros, speaks. alrededor de nosotros. I pray Gracias, that Señor, you porque tu would palabra enable nos us habla. to understand, give us Te pido, ears to Señor, que nos hear, des give us entendimiento, hearts nos that will des receive. un corazón para Lord, recibir. I pray
Y Padre, te ruego que blinded and deceived eyes. abras los ojos de los que están You engañados. would open our eyes to Abre nuestros understand ojos para que podamos the entender times that we are living in, los tiempos en los que estamos viviendo and to be able to give an answer y to para those que who podamos ask the dar reason for the hope that we respuesta have. a aquellos que nos pregunten acerca de la esperanza que tenemos en ti. Lord God, I Mi Señor y buen Dios, confiamos en ti, dependemos de ti y pedimos, Señor, tu ask unción. you to speak this morning through your Te word. ruego, Señor, que hables a través de mí, tu palabra, y que nos envíes de este lugar con respuestas, con buenas nuevas And with warning. y también con It's in the name of advertencia. Jesus I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amen. Sounds like a dumb question, but I'm going to start by asking, has anyone noticed Sonará that como we una have pregunta tonta, pero lost the freedom ¿ya se han dado that cuenta we once que enjoyed? ya no tenemos la libertad Has que anyone alguna vez noticed tuvimos? that the practices of our governments ¿Ya se dieron cuenta are que las increasingly prácticas de nuestros resembling that of gobiernos totalitarianism? cada vez se parecen There's más the al very real totalitarismo? possibility, according to what I see Hay in una Scripture, posibilidad muy that real, de acuerdo a lo what que has estoy been viendo en la lost palabra, may never be que lo que regained. perdimos tal vez The nunca lo things may recobremos grow worse. y que las cosas de hecho se van a poner peor en los días que But the vienen. good news Pero las is buenas all of this noticias es que indicates that todo Jesus indica que Christ is Jesús coming soon. viene pronto. As a student and a teacher of the Como Bible, estudiante y maestro de la Biblia, there's one outstanding characteristic hay una característica que of the year sobresale 2020 en that el año makes it an 2020 extremely que lo hace We often muy hear the term, significativo. unprecedented. Ya han oído, por ejemplo, el This término last year has been sin totally precedente. unprecedented. Es un año sin But there's one precedentes. characteristic Pero hay una that, in my mind, característica according to en mi Scripture, makes mente this year stand out. que hace que este año sea This is the diferente. first time Esta es la primera since vez the Tower of desde Babel la Torre de Babel that virtually the whole world, que virtualmente regardless of todo el religion, mundo, politics, or no sin nationality, importar has religión, in unison followed política, and obeyed nacionalidad, one authority, and have in idioma, unison todos affirmed one al- narrative in response to unidamente COVID-19 han crisis. obedecido las autoridades acerca del COVID-19, de esta crisis del COVID-19. Vamos a Génesis capítulo Take a 11. look at Babel, which I referred Vamos a to. echar un vistazo a Babel. Genesis chapter 11, about Génesis 4,000 capítulo years ago, 11. this event took place. Hace unos 4,000 años que sucedió esto. Toda la gente del mundo se unió bajo el liderazgo de Nimrod. Nimrod era un prototipo del anticristo y todo el mundo estuvo unido bajo su liderazgo. Estuvo en rebelión en contra de Dios para hacer una gran ciudad y una gran torre y desafiar las instrucciones de Dios. En el verso 7 del capítulo 11 de Génesis dice lo siguiente: será mejor, hablando Dios aquí, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos. De esa manera el Señor lo dispersó de allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Desde ese día hasta hoy han pasado 4,000 años y nunca, hasta este año, el 2020, la gente del mundo no se había unificado en respuesta a nada. Hasta ahora, esta crisis del COVID-19 unificó al mundo y en unos pocos meses virtualmente todo el mundo estaba siguiendo muy de cerca las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, que es una rama de las Naciones Unidas, que les dice a los gobiernos cómo responder ante este virus y les dice cómo controlar a sus ciudadanos. Y ha sido una respuesta casi unánime a las instrucciones de esta organización.
first time since the Tower of Babel. Esta es la primera vez desde la Torre de Is a Babel major indicator y es un mayor indicador de que de lo que estamos siendo testigos en nuestra ciudad hoy en día, las restricciones and all that's going y on lo que está sucediendo is of huge biblical significance. es de un significado enorme en la Biblia. Yo It's huge. no quiero que pierdan de vista esto. Lo que estamos Of a global. experimentando aquí en Alberta solamente es la punta del The iceberg. only event foretold in Bible prophecy El único evento fits this global nature que of what we cuadra are seeing con la developing perspectiva is the one world system that the profética Antichrist gives leadership to, es as described in the book cuando of se Revelation. describe en el libro de I don't see anything Apocalipsis else in Scripture that el fits what surgimiento is del happening today. anticristo. The Antichrist has not yet been revealed, but the fact that God, who kept the nations of the world operating mostly independent of each other for 4,000 years, El anticristo no se ha revelado, pero el hecho de que todas las naciones estén operando independientemente de Dios, el hecho de que Dios haya permitido que el mundo se haya unido para tener un objetivo común, eso nos habla de que estamos cerca del fin. Nosotros necesitamos ser muy cuidadosos para no enredarnos en estas cosas que no vienen de Dios. En nuestra tierra, por ejemplo, se han cerrado iglesias, se han destruido las vidas de muchas personas, el ingreso de las personas se está viendo afectado y sí, entendemos que hay una enfermedad, pero tenemos que reconocer que esto está abriendo el camino para que el anticristo surja. Y esto es parte del plan perfecto de Dios. Esto tenemos que tenerlo siempre en mente. Ay, disculpen, mi micrófono. Okay, sorry about that. This is all part of God's perfect plan, and we need to Esto recognize that. es parte The del world plan de is Dios. not out of control, El mundo no está fuera de control. and He's revealed to us in Dios the está en Scripture what's control happening. y el Señor nos ha revelado en las Escrituras qué es lo que está sucediendo y cómo va a suceder y cómo va a The end is terminar. exciting, Y el but final used to es tell me before, it's a little bit muy like, emocionante. I took Es my como- wife into the hospital, she was in labor, Es como giving birth. cuando llevé a mi esposa Excited about the end, but oh my goodness. que ya estaba en trabajo de parto y las cosas se ponen muy interesantes, pero sabemos el final, que va a haber un final Jesus feliz. Christ is coming again. He's El going to Señor establish his Jesucristo kingdom viene here. pronto a establecer su reino en esta tierra, pero hay que pasar por ciertas cosas difíciles antes de eso. God's plan is to use the El plan de Antichrist Dios to es bring usar judgment against a rebellious al world anticristo that rejects Jesus Christ, para juzgar their este creator mundo and rebelde Savior. Look with me to que Revelation ha chapter renegado de su Creador y Salvador. Vamos por favor a Apocalipsis, the 13th chapter, capítulo 13, and verse 3. verso 3. It's speaking of the Antichrist, and it says, Está hablando del all anticristo y the dice, world, notice, all the world. There's a global response happening here. All the world marveled and followed y todo the beast, el mundo the Antichrist. Partway through verse 7, and authority was se maravillaba y seguía a la bestia. every tribe, tongue, and nation. All Y who dwell on the earth will worship. Toda la tierra Three times there is the emphasis on the fact that this se is maravillaba. all the world involved Todo in el mundo response to respondía this man, a the Antichrist. esta They bestia. worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb, Y todos slain aquellos from the foundation que of the no world. estaban escritos en el libro de la vida y del And when Cordero we look at what has happened in 2020, look back to le last adoraban. spring when it all began and how everything kicked in so
todo el mundo obviamente está siguiendo este sistema que se ha organizado y que está en movimiento en el mundo. Todos los oficiales de todos los gobiernos, de todas las naciones, de todas las provincias y ciudades del mundo están tomando virtualmente la misma acción en respuesta al COVID. Puedes investigar en todos los países del mundo, es igual que aquí, o casi igual. Hay muchas mentiras y muchos engaños. También otra característica del 2020. Si tú escuchas lo que dicen los políticos y las noticias, pensarías que solamente hay una sola manera de pelear en contra del COVID. Tal vez pensarían que solamente hay una sola manera de pelear contra el COVID. Y tal vez puedes pensar que todos los médicos del mundo están de acuerdo en ello y que está funcionando. Hace algunas semanas les di una copia de la declaración de Barrington, que fue una declaración firmada por casi 47,000 autoridades de la salud, hablando acerca de todos los impactos en la salud, tanto física como mental, de las políticas que están tomando los gobiernos con respecto al COVID-19. Es decir, hay otra respuesta a cómo tratar el COVID-19. Sin embargo, las noticias, los medios de comunicación se han negado a siquiera reconocer que hay otra forma de lidiar con esta situación. Ni siquiera les permiten hablar. ¿Por qué? Porque esta situación se ha visto desde un punto de vista global. Literalmente alrededor del mundo y todos los países se proclama solamente una voz. Tiene la apariencia de un esfuerzo de propaganda mundial. Los científicos, los médicos en todo el mundo están levantando algunas objeciones y preocupaciones acerca de esta forma de lidiar con el COVID. Con muy pocas excepciones, su lado de la historia está siendo silenciada en el mundo. No se les permite opinar algo diferente a lo que ya se está diciendo. Necesitamos ir a la Biblia, checar la Biblia, ver qué dice. Quiero animarlos a que investiguen. Yo muchas veces les he dicho, hermanos, no me crean a mí, no crean lo que yo estoy diciendo solo porque yo lo digo. Chequen la Biblia. Y lo mismo digo de nuestras autoridades de salud. Chequen, investiguen. No lo crean solamente porque uno lo dice. Vayan a la Biblia. Solamente les voy a dar unos ejemplos muy generales que me han ayudado a determinar por mí mismo qué lado es más confiable. Primero que nada, hemos notado que de forma general esas figuras públicas que hablan y que hablan de esta forma convencional de tratar con el COVID son personas que típicamente son de derecha, son conservadoras y muy a menudo son personas cristianas.
Estas personas están promoviendo una alternativa diferente a cómo se trata con el COVID. Proverbios 9:10 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Conocer al Señor y conocer al Santo, al Santísimo, es entender. En contraste, aquellas personas, figuras públicas que creen o que están a favor de la Organización Mundial de la Salud, son personas liberales socialmente, son personas de izquierda, pro eutanasia, aquellos que abogan por la agenda LGBT, etcétera. Y Salmo 14, verso 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Así que, si su rechazo a Dios pone a la sabiduría y al entendimiento fuera del alcance, si ellos están a favor de la evolución, del aborto, de las alternativas sexuales y de todas esas mentiras, entonces, ¿qué credibilidad pueden tener acerca de lo del COVID-19? La Organización Mundial de la Salud ha estado implementando por 9 meses ya esta situación, este plan que no es bueno, porque hemos visto y ya comprobado en estos meses que la cura, entre comillas, ha destruido más que salvar vidas. Nos han quitado la libertad y hay más enfermedades. Vemos la evidencia de lo que Satanás hace. Él ha venido a robar, a matar y a destruir. A robar, a matar y a destruir, dice la Biblia. Pero mucha gente argumenta en contra de esta conclusión y dicen: no, pero hay mucha gente que está de acuerdo, hay muchos médicos, deben de estar bien. Pero esa es una forma muy peligrosa de pensar. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor en Mateo 7:13? Que ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Así que no te sientas intimidado por lo que dice la mayoría y los números. Tenemos que mirar a Dios para buscar la verdad. ¿Cuál es el significado bíblico de esta tendencia? Cuando vemos lo que está sucediendo, estoy inclinado a creer que esto no es solo una crisis de salud, sino que es un detonante para que el nuevo orden mundial pueda entrar en vigor. Recordemos que ya les dije que hay un evento profético que veremos pronto y se describe en el libro del Apocalipsis a este movimiento que el anticristo va a liderar en un futuro. ¿Por qué es que en el mundo solamente se escucha una sola voz y están silenciando a aquellos que no están de acuerdo? ¿Por qué los están rechazando? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Como el mundo entero está siguiendo lo que parece ser una mentira. ¿Qué hay acerca de este verso que está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1? ¿Cuál es el significado bíblico de esto, de este fenómeno que estamos
del que estamos siendo testigos. worldwide rejection of what seems El to be the rechazo truth and mundial de lo que worldwide parece embrace ser of la what seems to verdad be y, a lie. y cómo el mundo está abrazando una mentira de manera global. Verse 1, Verso 1, 2 de Tesalonicenses 2. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que, hermanos, tomen en mente que Jesucristo viene pronto y que la descripción de los eventos que van a rodear el regreso de Jesús y el rapto de la iglesia es muy parecido a lo que estamos viendo. Se está aproximando muy rápidamente y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo? Pues son ya los eventos próximos a la venida de Cristo. Sigue diciendo el verso 2. No pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Esta es una advertencia que se repite una y otra vez en la Biblia. No se dejen engañar, no sean engañados. ¿Por qué? Pues porque va a prevalecer el engaño. Va a haber una naturaleza muy poderosa de engaño en los últimos días. El engaño es potente, está siendo muy efectivo. Es tan efectivo que muchos van a desviarse de la verdad en esos días inmediatamente anteriores a la tribulación. Por eso es que nosotros tenemos que sonar la alarma para que no nos dejemos mover, no seamos engañados por nada ni por nadie. Tenemos que tener todos nuestros sentidos alertas para evitar el engaño. Verso 7. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca. Hay alguien que está deteniendo al anticristo de surgir y de tomar el poder. Y ese que lo está restringiendo es Dios. Pero aquel que restringe todavía no es removido de la tierra. Pero parece ser, por las cosas que están sucediendo, Dios está empezando a levantar este poder que restringe al enemigo. Por 4,000 años, Él estuvo restringiendo, pero ahora está permitiendo nuevamente que el mundo se una. El mundo está viendo cómo Dios está levantando esta restricción sobre el régimen del anticristo. Y este se revelará pronto. Verso 9. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Estos han amado el engaño. Este engaño será una de las características anteriores a la venida del anticristo. Por eso es tan importante que nosotros seamos muy cuidadosos. ¿Qué estamos creyendo y qué instrucciones estamos siguiendo? No debemos de ser paranoicos, pero sí tenemos que estar vigilantes, pero no ser ingenuos. Dice, por estas personas no han recibido las buenas nuevas de Cristo y por eso ellos van a creer el engaño y van a creer en la mentira.
Dios está en control y Dios está mandando, está permitiendo que esto suceda. Y estamos viendo que todo el mundo está creyendo esta cosa que parece mentira. El mundo está permitiendo, el Señor está permitiendo que el mundo crea esta mentira, porque es parte del plan. El mundo va a venir bajo el control de un solo líder engañoso y mentiroso. Ahora mismo ya estamos viendo que todo el mundo está creyendo esta mentira que viene de la Organización Mundial de la Salud acerca del COVID-19. Pero ¿cuál es la mentira? No solo una mentira. Fíjense cómo utilizo la palabra la mentira en singular. La mentira es posiblemente a lo que se refiere a un mensaje complejo, como por ejemplo, llamaríamos el culto de los, de los mormones como una mentira, o podemos llamar al comunismo, a la idea comunista como una mentira. Pero todas esas mentiras juntas y conectadas es un sistema complejo de mentiras, de muchas mentiras que contribuyen a un todo. De esa manera, lo que pienso que va a ser esta mentira es un sistema de mentiras, no solo una mentira, sino un sistema de mentiras conectadas unas a otras. Y eso es algo en lo que quiero que piensen. Yo estoy tratando de poner, ordenar lo que está sucediendo en el mundo y ver lo que dice la palabra, y vemos que esta respuesta de la Organización Mundial de la Salud al COVID es parte de este sistema de mentiras, de estos engaños que causa que los líderes políticos y la población en general crean que esto es lo mejor que puede suceder, encerrarse y dejar que la economía se destruya, y virtualmente todos los países del mundo están siguiendo estas indicaciones. Y creo que esto es el principio de la mentira, de este sistema de mentiras. Yo sospecho que este es el principio de todo, que va a ir creciendo y creciendo, por último, va a dirigir a la gente del mundo bajo el liderazgo del anticristo y la eterna destrucción en el juicio de Dios. Nosotros tenemos que creer que algo grande está sucediendo aquí detrás del COVID-19. Solamente una cosa, proféticamente hablando, solamente una cosa podría aplicar a lo que estamos viviendo hoy en día, y eso es el surgimiento del anticristo. Y si esto es verdad, iglesia, ¿cómo vamos a responder a estos mensajes? Esto es algo muy grande. Fíjense, por ejemplo, las restricciones que nuestros gobiernos han puesto en marcha. No son soluciones que están basadas en sus propias observaciones y en su experiencia. Estas restricciones, por ejemplo, que sucedieron en Alberta, no son cosas que nuestro líder de salud ha inventado. No son sus observaciones ni su experiencia, sino
que es algo que todos están haciendo en el mundo. Ella no lo está inventando. Esta no es una solución hecha en casa. Ella está recibiendo instrucciones y simplemente nos está pasando la información que sus superiores le dan. Nuestro gobierno está en el proceso de ser un gobierno títere. No están haciendo lo que ellos investiguen qué es lo mejor. Ellos solamente están siguiendo a los demás gobiernos del mundo, están implementando las mismas restricciones en todo el mundo, el mismo script en todo el mundo, el mismo libreto se está siguiendo en todo el mundo. Hay una invasión de nuestra tierra y estamos cayendo bajo la influencia de este poder invisible que se está llevando nuestras libertades. Esta mañana nuestra iglesia en Canadá está siendo, por ejemplo, hay iglesias que han sido canceladas ya en nuestra tierra. Aquí en Alberta somos de las personas más libres en Canadá, porque todos los demás, en las demás provincias, están encerrados. Y tenemos que ver lo que está sucediendo y resistir los poderes de las tinieblas, porque los engaños son muy astutos. Estos engaños ponen una presión política y espiritual tremenda sobre la gente para que no podamos resistir y para que todos nos conformemos a lo que quiere la Organización Mundial de la Salud. Es tremendo, es muy poderoso, esta influencia es muy poderosa. Y nosotros necesitamos reconocer lo que está sucediendo. Pero quiero recordarles, hermanos, que mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y si nosotros estamos sentados aquí escuchando estas palabras, tenemos que recordar, hermanos, que somos ciudadanos de otro reino, somos seguidores de otro rey, del Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Él que vive dentro de nosotros es más poderoso y nunca nos va a dejar. Cualquier cosa que enfrentemos en la vida, Él va a estar con nosotros para siempre. Tenemos que reconocer y no tenemos que ser insensatos ni ingenuos ante las voces que estamos oyendo, porque estas voces están tratando de mantener bajo control a nuestro mundo. Entonces, ¿cómo debemos de seguir a Cristo en este mundo del anticristo? Parece, de acuerdo a las profecías bíblicas, que Jesucristo muy probablemente va a tomar su iglesia antes de que el anticristo sea revelado. Pero antes de que esto sucede, podemos estar experimentando días muy difíciles antes del regreso de Cristo. Así que tenemos que estar listos, hermanos. Vamos a ver un versículo en Juan capítulo 20, verso 19. Vamos al principio de la iglesia. ¿Dónde comenzó? Verso 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Días vendrán cuando las puertas estarán cerradas por miedo a los oficiales, como estos días de los que estamos leyendo. Pero Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. La iglesia está empezando a vivir un contexto de persecución.
Así como leemos en el libro de los Hechos y a través de la historia del cristianismo, la iglesia ha vivido oposición y en muchos lugares la iglesia tuvo que actuar ilegalmente si quería practicar su fe. En un ambiente de oposición y restricciones, las puertas del infierno no prevalecieron contra la iglesia y no prevalecerán jamás. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 y 13. Amados, aquí está hablando de días extraños, de días difíciles. Hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, regocíjense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su gloria cuando se revele la gloria de Cristo. Inmenso su gozo cuando se revele la gloria de Cristo. Nosotros tenemos que funcionar en un ambiente de oposición. Va a ser, todo esto que está sucediendo no va a ser para mal para la iglesia. Todas estas cosas que son pruebas van a crear en nosotros un más glorioso, más grandioso peso de gloria en nosotros. Así que, hermanos, no se asusten. Tenemos que reconocer que a la luz de esta naturaleza demoníaca global, lo que está sucediendo, tal vez nunca regresaremos ya a las libertades que tuvimos y que tanto disfrutamos. Parece ser que esta crisis del COVID-19 ha puesto en movimiento esta situación que el enemigo quiere establecer sobre la tierra. El mundo está creyendo una mentira, y si es exactamente lo que creo que es, nosotros, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, no tener miedo, pero ser cuidadosos, porque esto es muy serio. Ser cuidadosos en lo que van a creer, no sean instrumentos de la propaganda. Es difícil saber lo que va a seguir de parte de ellos. Mi consejo es que se expongan lo menos posible a las noticias y a todas estas cosas que están saturadas de información mentirosa. Hermanos, no se dejen engañar. El engaño es astuto, no es obvio, está muy sutil, escondido, es algo muy confuso y se va a poner peor en los días que siguen. Nosotros tenemos que ejercer nuestra fe, hermanos. Cuando las cosas prohíben las cosas de Dios, tenemos nosotros que escoger. Nosotros siempre tenemos que ejercer nuestra fe. Hebreos 12, 1. Por tanto, también nosotros estamos rodeados por una gran nube de testigos. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz
menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hermanos, fijen sus ojos en Cristo y corran esa carrera que tienen adelante de ustedes. Esquiven este obstáculo que representa el COVID-19. Necesitamos aprender a practicar nuestra fe bajo tierra. Bajo tierra significa que cuando el gobierno diga que ya no podemos ejercer nuestra fe con libertad, necesitamos ser creativos e idear formas en las que nosotros podamos seguir haciendo las cosas que el Señor requiere. En muchos países donde la iglesia es algo prohibido, es algo ilegal, los creyentes se reúnen en pequeños grupos, en hogares privados o en la noche, en la oscuridad, en los bosques. Escuché la semana pasada que en Irán un grupo de creyentes se suben a un carro, el pastor se sienta en el asiento trasero y ellos están manejando, él está predicando, ellos están cantando, orando en la privacidad de su vehículo en movimiento. Claro, tienen que tomar precauciones, pero porque hay muchos informantes del gobierno. Pero ellos tienen que encontrar formas creativas para no ser detectados, porque Dios nos dijo ciertas cosas que tenemos que hacer. La iglesia oculta, la iglesia bajo tierra tiene que tener mucho cuidado para no ser descubierto en sus reuniones. ¿Quién pensaría que nosotros aquí en este país podríamos estar en esa situación? Así que en esas iglesias tienen que llevarse a cabo fuera de la iglesia. Muy a menudo no dejan que la gente traiga un celular a la iglesia para que no pueda ser detectado electrónicamente. A la luz de la posibilidad muy real de que van a venir restricciones peores de nuestra libertad y para podernos reunir y alabar al Señor, como iglesia, nosotros tenemos que estar preparados para lo que viene, porque las Escrituras indican que eso va a suceder. Uno de los pasos que estamos discutiendo y que luego vamos a darles como congregación es restringir nuestros servicios de domingo para personas que estén registradas. Por tanto, todos los que quieran asistir a la iglesia el domingo, consulten a la iglesia por escrito, regístrense online, y si no tienen acceso a una computadora, llamen por teléfono a la iglesia para registrarse. De esa manera, el gobierno, de hecho, ha pedido que nosotros limitemos el número de las personas que van a venir a la iglesia, y virtualmente a todos los lugares que vas, no solo la iglesia, tienen que estar así limitados en la capacidad. Así que vamos a usar a nuestro favor estas restricciones para proteger nuestras reuniones. La multa por no seguir las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud para los servicios de alabanza se está convirtiendo en algo muy costoso. Así que por esa razón, por todo lo que hemos hablado, si ustedes están invitando a alguien el domingo a asistir con ustedes, por favor asegúrense de
registrarlos primero, porque ya no vamos a permitir el acceso a nadie que no esté registrado. Simplemente esto nos ayudará también a minimizar el riesgo de que venga gente a espiar nuestra libertad que tenemos en Jesús en nuestras reuniones, según lo que dice Gálatas 2:4. La iglesia en Galacia enfrentó este problema. Algunos falsos hermanos se infiltraban en la iglesia para coartar la libertad de ellos. Había oposición y persecución. Tal vez nos vamos a mover a tener 2 servicios el domingo para acomodarnos a las necesidades de las personas, ya que no están permitido, aquí en Alberta ya no está permitido que la gente se visite en sus hogares. Por lo tanto, no podemos tener reuniones en las casas. Están restringiendo el ministerio de hospitalidad. No podemos abrir nuestras casas para los hermanos y hermanas en Cristo, ni para los necesitados. Así que nosotros podemos ver qué podemos hacer, reunirnos tal vez en 2 servicios aquí en la iglesia. Ya lo veíamos venir, pero no pensábamos que iba a pasar tan rápido ni tan de repente. Así que, hermanos, ante lo que está sucediendo, hermanos, no se desanimen. A Dios no lo tomaron por sorpresa. No, tal vez estamos sorprendidos de lo que está sucediendo en nuestro país, pero necesitamos reconocer lo que está pasando y entenderlo con paz en el corazón. Padre, estoy delante de tu congregación solamente como un hombre. Estoy aquí, Señor. Soy muy débil, indefenso, Señor. Pero te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque es una luz a nuestros caminos. Y Padre, en tiempos como estos, cuando es tan difícil creer lo que dice tu palabra, y cuando vemos que tú ya nos decías que iba a suceder y que está sucediendo, Padre, es un privilegio tenerte. Y Señor, a pesar de lo que está sucediendo con nuestro gobierno, así como lo que sucedió, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, países que gozaban de libertad y al siguiente día fueron ocupados por los nazis. Señor, así nos sentimos ahora, como títeres en manos del enemigo. Nuestros gobiernos, Señor, es lo que están haciendo. Yo te pido, Señor, que tú nos protejas de los engaños del enemigo. Te pido, Señor, que protejas nuestros gobiernos, Señor, de la presión que están viviendo. Señor, y que ellos hagan lo que es correcto, Señor. Que abran los ojos, Señor. Te pido, Señor, por tu mano de protección sobre nuestros oficiales, por su salvación. Te pido, Señor, por la salvación de nuestra nación, por nuestros vecinos, Señor. El tiempo es corto y vienes pronto, mi Señor. Vemos lo que está sucediendo y vemos cuánta gente te necesita. Señor, te pido que tu iglesia sea valiente en estos últimos días que nos quedan antes de tu regreso. Señor, que podamos llevar
la gran comisión, no en nuestro poder, sino en tu Espíritu, Señor. Te necesitamos, Padre. Necesitamos el ánimo de los unos a los otros. Señor, ayúdanos a recordarnos unos a otros lo que es verdad, las cosas que están sucediendo, Señor, los peligros que podamos enfrentar, que nuestros ojos sean abiertos a ti. En el nombre de Jesús, amén.